Gloria a Dios. Quiero, quiero leerle de la traducción lenguaje actual. Tal vez se va a oír un poquito diferente, pero es más explicado para que lo puedan entender mucho más mejor. Vamos a leer, fíjese, vamos a leer los primeros, eh, vamos a leer los primeros 3 versículos y luego vamos a brincar al versículo 11. A ver, así como están, porque voy a leer varios versículos para no cansarlo. ¿Están listos? Deuteronomio capítulo 8, primer versículo. Dice, si la, eh, Moisés continuó diciendo, tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, oiga esto, si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. Fíjese que todo lo que Dios nos dice es, uh, hay una condición ahí. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Note que Dios es fiel, Dios es bueno. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué esto? Y pues no que dijo Dios esto, pues no que dijo Dios lo otro. Entonces, ¿por qué esto? Si Dios dijo, si el hermano dijo, si el pastor dijo, si el predicador dijo, entonces, ¿por qué esto está aconteciendo? ¿Y por qué no veo lo que me dicen que Dios dijo? Gracias por su entusiasmo, nomás estoy leyendo. Dice, si los cumplen, serán los dueños. Note que Dios quiere que tú seas el dueño. Gracias, nomás el pastor Remigio quiere ser dueño. Oremos por él. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. Hay unos que tienen muchos hijos, pero no son los dueños todavía. Versículo 2. Versículo 2. No se olviden, oiga esto, esta es la clave. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Dice, durante estos 40 años Dios los ha hecho sufrir. Dice, oiga esto. Dice, para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. 3. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto, Dios quiso enseñarles que, aunque les falte alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Ahora, vamos a ir al versículo 11. Bueno, leamos el versículo 10, perdón, versículo 10 en adelante. Dice, verse 10, pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, oiga esto, pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. Sigamos adelante. 11. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Hola. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene que comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro, plata. Dice, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos.
y que los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas. Oiga esto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No que no pasas por escorpiones y serpientes, pero no te hacen daño, porque Él es bueno. Dice, y sigue diciendo, dice, no olviden, otra vez, no olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. 16, verse 16. Otra vez, no olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Diga, es por mi bien. Voltee con su hermano, dígale, es por tu bien. Dígale, las pruebas son por tu bien. Ahora usted dígale, tú también, no te hagas. ¿Eh? Otra vez, tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. 17. Ahora, si olvidan esto, tal vez, oiga esto, si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. 18. Más bien, deben de recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. 19. Yo aseguro que si usted, oiga esto, está fuerte esto, si quiere tápese los oídos o abróchese el cinto, digo el cinturón. Oiga esto, yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Wow. Eso dice la palabra. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, oiga esto, Dios los destruirá. Así como va a destruir a los pueblos que ustedes. Padre, gracias te damos porque eres bueno y fiel. Permite que estos minutos que estemos reflexionando en tu palabra, tú hables, ministres a nuestro corazón en lo personal, a cada uno, Padre. Ayúdanos, Señor, tú vienes pronto y ayúdanos a estar preparados para tu venida. Ayúdanos, Padre, a tomar las cosas en serio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Óigame que, fíjese todas las veces que dijo que no se olviden. No nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho. Entonces, yo quiero hablarle un poquito hoy sobre el tema no se te olvide. Que no se nos olvide. Dile a tu hermano, no se te olvide. Dígale que no se te olvide. Fíjese que la memoria que Dios nos ha dado es un regalo, pero muchas veces tendemos a olvidar lo más importante. Hay cosas que no se nos olvidan, como el celular. Pero la Biblia, se nos olvidan muchas cosas. Hay cosas que nunca se nos olvidan, pero fíjese que tendemos a olvidar lo que es más importante. ¿Cómo no se te olvida ir al trabajo? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdió? Entonces, la memoria es un regalo de Dios, pero muchas veces olvidamos lo más importante. Y Dios nos advierte, lo que acabamos de leer, y lo vamos a mirar ahorita rapidito otra vez. Dios nos advierte en su palabra sobre este peligro de olvidar sus mandamientos. De olvidar sus mandamientos, de olvidar sus bendiciones y de olvidar su fidelidad. Se nos olvida que Dios es fiel, especialmente cuando estamos atravesando circunstancias que no son muy buenas o no son muy agradables.
Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos de Dios, corremos el riesgo de enorgullecernos. Otra vez, cuando yo y usted nos olvidamos de Dios, vamos a permitir que el orgullo, tome lugar en nuestras vidas y vamos a alejarnos de Dios aún más. Entonces, otra vez, cuando nos olvidamos de Dios, corremos peligro de enorgullecernos, de alejarnos y de desperdiciar el tiempo, o sea, no aprovecharlo y de desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Entonces, esto en este día es solamente para que recordemos, reflexionemos un poco que debemos de tener mucho cuidado de no olvidar a nuestro Dios. Dígale a su hermano, no se te olvide que Dios cumple sus promesas. Muchas veces se nos olvida, hermano, que Dios cumple sus promesas. ¿A cuántos Dios no les ha prometido algo y pensamos que Dios ya se olvidó? A Dios no se le olvida. Al que se nos olvida qué hacer es a nosotros. Entonces, Dios es fiel y cumple lo que promete. Vemos a través de la palabra, hermano, que Dios le prometió a sus siervos, le prometió al pueblo y Dios cumplió. Podemos ver a través de la palabra de Dios la fidelidad de Dios y podemos ver la manifestación de las promesas que Dios les hizo una y otra vez. Un ejemplo, solamente le voy a dar escritura. Si quiere ir para allá, pero no, yo le diría que la apunte si quiere, si es que toma notas. Pero nomás le voy a dar unos ejemplos para acabar. Entonces le voy a dar unos ejemplos, uno que otro. Y nomás le voy a dar un comentario para que lo lea en la casa. O si quiere leerlo ahorita y lo haya rápido, pues adelante. Y si no, pues se va a perder la otra cita que le quiero dar. Entonces, estamos diciendo, hermano, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y no se nos puede olvidar a nosotros que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios que quiere manifestar lo que te ha prometido. Dios no nomás te dijo, y Dios no es como nosotros prometemos y luego se nos olvida. Hay un dicho que mi mamá dice, y bueno, aquí está mi mamá, que dice mamá, no, dice, mientras que está comiendo uno, está promete y promete. Ya nomás acabas de comer y se te olvidó. No, yo te traigo, hermano, yo te traigo, hermana, yo te traigo, hermana, no, yo también. Y ya cuando estás bien lleno, ya se te olvidó lo que acabas de prometer. No, como, ¿quieres más mole? Sí, échale más. Como quiera, yo te prometo. Y se nos olvida. Y tendemos eso a hacer lo mismo con Dios, con las promesas. Se nos olvida que Dios es fiel, se nos olvida que Dios es misericordioso. Entonces vemos un ejemplo en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12, usted puede leerlo. Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 21. Ahí en el capítulo 12 es cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Dios le promete que va a ser de él una nación grande. Ahora, en el capítulo 21, ese sí le voy a leer ahí. Capítulo 21, versículo 1 al 3, dice esto. Porque aquí es donde ya se cumple lo que Dios le prometió. Capítulo 21 de Génesis dice, versículo 1, dice, citó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Note que Dios le prometió en el capítulo 12, Dios le promete que lo iba a hacer padre de multitudes, padre de mucha gente. Entonces vemos cómo Dios le promete descendencia a Abraham, le promete bendecirlo con tierra. Ahora, note que no vino rápido, se llevó un tiempo, tal vez tardó en cumplirse, pero ¿sabe qué? Pero la promesa se hizo realidad. Dios te ha prometido cosas a ti y a mí, pero hay promesas que tú tienes que saber que se van a llevar tiempo. Hay cosas que se pueden cumplir rápido, hay cosas que se cumplen en el mismo día, en la misma semana, en el mismo mes, en el mismo año, pero hay promesas que Dios te ha hecho que se van a cumplir en unos años después.
Entonces, note que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, por eso le digo, no se le olvide que Dios cumple sus promesas. No se le olvide, hermano, que Dios cumple sus promesas. Dios también le promete a Israel, o al pueblo, pues sí, al pueblo de Israel. Acuérdese que estuvieron más de 400 años, estuvieron esclavos. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 7 y 8. Mire lo que dice. Dijo luego Jehová, viene visto la aflicción. Aquí Dios se le aparece a Moisés, en la zarza, y le empieza a hablar sobre el pueblo. Dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 8. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos. Entonces, note, Dios le promete al pueblo de Israel. Entonces, aquí Dios está cumpliendo su promesa que les había hecho. Ahora, porque acuérdense, Dios les habló y le dijo, ¿sabes qué? El pueblo va a ser llevado cautivo por tantos años, pero sabes que al tiempo yo voy a descender y los voy a librar. Ahora aquí se está, fíjese, más de 400 años, como 430 años pasaron y se cumplió. Pero note que Dios dice, yo he escuchado el clamor y he descendido para librarlos. Entonces, Dios prometió a su pueblo Israel sacarlo de Egipto y llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel, o sea, una buena tierra. Entonces, note que a pesar de la incredulidad de muchos, Dios cumplió su palabra. Misericordioso es Dios, porque no me digas que no, hay cosas que Dios ha hecho en tu vida y en la mía donde hemos dudado, pero Dios lo ha hecho todavía. La Biblia dice que Dios no nos paga conforme a lo que a nosotros hacemos, a nuestras obras, porque si lo hiciera, hermano, pues no estuviera yo, fuera el primero que no estuviera aquí y usted el segundo. Dios cumple sus promesas. Dios le ha prometido algo, Dios lo cumple, hermano. Discúlpeme, nosotros nos prometemos cosas y no cumplimos porque somos humanos y tampoco no es excusa para hacerlo, pero fallamos. Yo creo que todos hemos prometido algo un día y no hemos cumplido. La esposa voltea así como si supiera, hermano. Y hay otros que le hicieron así, no le recuerdes. ¿Cuántas veces le prometemos a nuestros niños cosas y tampoco les cumplimos? Entonces, note esto, si Dios cumplió sus promesas antes, ¿qué cree? No debemos dudar hoy que Dios las cumpla. Él es el mismo, dice Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios prometió un Salvador y Cristo vino a cumplir las profecías y vino a cumplir la palabra de Dios. Entonces, número 1, le dije, no se le olvide que Dios cumple sus promesas. Número 2, no se le olvide que Dios da cosas buenas. Que usted escogió eso es su problema. Dios da cosas buenas. Dije, Dios da cosas buenas. Unos voltearon así como, I don't know what happened here. Dios da cosas buenas, hermano. Nosotros somos los que nos metemos en problemas por nuestras propias decisiones. Dios no solamente te da lo necesario a ti y a mí, sino que nos da su bendición y su bendición es buena y abundante. Todo lo que viene de Dios es bueno, aunque a veces no lo entendamos al principio. Hay cosas que recibimos de parte de Dios que no pareciera algo bueno. Pero la Biblia también dice que a todos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Santiago, James,
Santiago 1:17, James 1:17 dice esto: toda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Entonces, dije número 2, no se nos olvide que Dios da cosas. Este es para que, porque a veces se nos olvidan las cosas. Cuando debemos, más se nos olvida. ¿Eh? Tendemos a que se nos olvida, que Dios nos ayude con nuestra memoria, porque se nos olvida. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, Santiago 1:17, que desciende de lo alto, del Padre de las luces. No se le olvide que Dios da cosas buenas. Entonces, las bendiciones espirituales, que es la paz, el amor, la salvación, son regalos que Dios nos ha dado que no tienen precio. O sea, tú y yo no podemos comprar la paz. Tú y yo no podemos comprar el amor. Tú y yo no podemos comprar la salvación. Estas son bendiciones espirituales. Como dice Efesios 1:3, dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, no olvidemos, hermano, que Dios nos da cosas buenas. Y muchas veces la ingratitud, o sea, cuando no somos agradecidos, esto nos impide valorar lo que Dios nos ha dado. Usted sabe que hay gente que quisiera tener lo que usted tiene y usted a lo mejor no le da gracias a Dios porque dice, es que yo quiero más que esto. Hay gente que le daría gracias a Dios por tener lo que tú tienes. ¿Mm? Así es. Fíjese que, disculpe lo que voy a decir, pero hay mujeres que quisieran tener un esposo como el que tú tienes, aunque para ti no es el perfecto, pero es responsable. A lo mejor es cariñoso, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero algo bueno tiene, porque Dios no te va a dar algo malo. Y viceversa también, en todas las áreas. Hay personas que quisieran tener lo que usted tiene y nosotros muchas veces, hermano, por falta de dar gracias a Dios, o sea, por la ingratitud en nuestras vidas, nos impiden valorar o dar gracias por lo que Dios nos ha dado. En vez de darle gracias a Dios, dale gracias a Dios por ese esposo, dale gracias a Dios por esa esposa. Ok, te da puros hot pockets, pero dale gracias a Dios. Te da puras de maíz, pues dale gracias a Dios. Hay unos que te van a dar puro pan. Y si te dan puro pan, pues dale gracias a Dios que de perdido te dan tu sándwich. ¿Estás oyendo? ¿Eh? Entonces, a veces la ingratitud, hermano, nos impide valorar lo que Dios nos ha dado. En vez de quejarnos, seamos agradecidos. Note, la Biblia dice una y otra vez en Deuteronomio, dice, no se te olvide. No se te olvide. Número 3, no se te olvide que de Dios viene todo. Esto que estoy diciendo es lo que leímos ahorita, pero se lo estoy dando en versión corta. Entonces, no se nos olvide que de Dios procede todo. O sea, no hay nada en nuestra vida que no haya venido de la mano de Dios. Nosotros no podemos permitir la autosuficiencia en nuestra vida porque sin Dios no somos nada. Bueno, esa es otra cosa que vamos a ver ahorita. Pero no se nos olvide que de Dios viene todo. Mirábamos ahí otra vez en Deuteronomio. Fíjese, Deuteronomio 18. Otra vez Deuteronomio 8, versículos 17 y 18, que es lo que estábamos leyendo ahorita. Deuteronomio 17 y 18 dice, si olvidan esto, el versículo 16 dice, no olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Y luego dice, tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Y lo dice, si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien,
deben recordarse, fija, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a quién, a nuestros antepasados. Entonces, no se les olvide, hermano, que todo viene de Dios. El carro que tienes es por Dios, o los carros que tienes es por Dios. La casa que tienes es por Dios. El trabajo que tienes es por Dios. Lo que tenemos es por Dios. Todo. La Biblia habla de un rey, Salomón, en Primera de Reyes capítulo 3, si quiere apuntarlo. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 10 al 13. Y Primera de Reyes, voy a leer Primera de Reyes 11. Es el otro versículo que para que podamos ver lo que sucedió aquí. Primera de Reyes 11, del 1 al 11. Voy a leer solamente el versículo. Si usted mira en el capítulo 11, arriba, estamos viendo Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 11. Pero no voy a leer todos los versículos, solamente quiero leer uno. Pero bueno, voy a leer unos dos. Pero ahí dice, en el encabezado arriba dice, apostasía y dificultades de Salomón. ¿Se acuerda que en un principio Salomón pidió sabiduría a Dios y dice que Dios lo enriqueció? Dios le dio como nadie ha tenido ni tendrá. Entonces, pero mire lo que pasó en el versículo 2. En el versículo 2 dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Note, dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, dice, se juntó Salomón con amor. O sea, Dios le dijo, no te mezcles con esta clase de personas y voy a hacer lo que le dijeron. Es como aquel que le dice, no hagas eso y ahí va. Y luego después, Señor, help me. Pues, ¿para qué te metiste? Gracias por su entusiasmo. Vamos a ver el versículo 11. Note el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjese lo que pasó. ¿Por qué? Porque se olvidó que todo lo que él tenía venía de parte de Dios. Tú y yo no podemos olvidar que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. No somos suertudos, hermanos. No, es que yo soy suerte. No, es que yo no me malentienda. Yo sé que usted se esfuerza en su trabajo para tener cosas y es cierto. Pero ¿de quién te da las fuerzas? ¿Pero quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? Dios. ¿Quién te da la gracia? ¿Quién te ayuda para que no te pesques cuando te escondes? Ay, no te creas. No, ¿quién te ayuda? Dios. ¿Quién te da gracia con los jefes? Dios. ¿Quién te guarda en el camino de accidentes? Dios. Entonces todo viene de parte de Dios. A lo que no se nos olvide que de Dios procede todo. Fíjese que la Biblia habla de Job en el capítulo 42, versículo 10. Fíjese que Dios permitió, oiga esto, Dios permitió que él perdiera todo, pero al final lo restauró con el doble de bendición. ¿Mm? Ese fue Dios. Entonces, todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Y toda la gloria es para Él. ¿Ok? Entonces, número 4. No se te olvide que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. En el capítulo 15 habla de la vid. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Entonces no se nos olvide
que sin Dios, hermano, nada podemos hacer. Nada podemos hacer fuera de Dios. Entonces, Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Dios, oiga esto, sin Dios, toda nuestra fuerza. Sin Dios, todas nuestras habilidades. Sin Dios, todos nuestros logros son inútiles. O sea, así lo podemos hacer una y otra vez. Una y otra vez. Si lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y nos olvidamos de Dios y pensamos que lo que tengo es por mí, pensamos que lo que tengo lo puedo hacer sin Dios, estoy bien equivocado, hermano, porque van a ser mis esfuerzos, por más que los haga, van a ser inútiles. ¿Cuánta gente no se la pasa, trabaja y trabaja y trabaje y no puede tener nada, no le rinde? ¿Por qué? Porque piensan que es por ellos y se los olvida que todo viene de parte de Dios y lo que tiene y lo que sabe es por Dios. Entonces el orgullo viene, hermano, a robarnos. El orgullo viene a separarnos, a alejarnos de Dios. Pensamos que la podemos hacer, hermanos. No la podemos hacer sin Dios. Usted y yo podemos tratarle. Trate de hacerla sin Dios. Pero yo ya me di cuenta desde antes que me entregara a Cristo que no la hago. Por eso le digo a Dios, ayúdame, Señor, cada día. Porque, hermano, por la gracia de Dios, desde el 98, febrero del 98, Dios me salvó. Créame que desde antes, o sea, desde ese año para atrás, del 98 atrás, me di cuenta que yo estaba sin Dios y sin Dios no lo hacía. Pero desde el día que el Señor me salva hasta aquí, me he dado cuenta, hermano, que yo necesito de Dios. Y entre más tiempo pasa, más necesito de Dios. Entre más tiempo y más años camino en lo que es el camino del Señor, me doy más cuenta, hermano, que todo viene de Él y que sin Él no lo hago. Y si trato de ponerme medio inteligente, supuestamente yo lo hago sin Dios, no necesito a Dios. Me doy cuenta, hermano, que estoy bien equivocado. Entonces, sin Dios no la podemos hacer. Hay un rey, Nabucodonosor, acuérdese. Nabucodonosor tenía su estatua, tenía su palacio, tenía sus cosas por ahí. ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? Mira todo lo que yo he hecho. Mira todo lo que yo he logrado. Y Dios es tan bueno que le habló. Y le dijo, ¿sabes qué? Dijo, ponte las pilas. Es una palabra en hebreo para decir, alíñate. Le dijo, ponte las pilas, Nabucodonosor, porque Dios ya te vio, ya te oyó lo que dijiste. Dios te oye, hermana. Dios nos oye. Esto es mío, esta casa es mía, este carro es mío, este dinero es mío, esto es mío. No es tuyo, te lo prestaron para que lo administres. Y Nabucodonosor dijo, mira todo lo que yo he hecho. Y le habla Daniel y le dice, vale más que te pongas las pilas porque Dios dice que esto va a pasar si se te olvida. ¿Quién te ha dado la sabiduría? ¿Quién te ha dado la gracia? Y dice que pasó un tiempo, pasó como un año y se le olvidó y volvió a salir a su palacio y dijeron, todo lo que yo he hecho. Y pum, se volvió una bestia. Se volvió un buey, un animal que comía hierba. Y le dijeron, ¿sabes qué? Pero Dios tiene misericordia de ti, Nabucodonosor, que van a pasar 7 tiempos, o sea, 7 años. Dijo, y si reconoces de quién viene todo, si reconoces de quién viene todo, y si reconoces que sin Él no puedes hacer nada, entonces vas a ser restaurado. Fíjate, qué bueno es Dios, ¿no? O sea que podemos estar en la peor condición, hermano, pero en el momento que yo y tú reconocemos que todo es por Él y que lo necesito a Él y que sin Él no puedo hacer nada, Dios viene y restaura. Entonces dice que pasaron los 7 tiempos, dice que le creció pelo a este Nabucodonosor y comiendo ahí hierba, se volvió vegetariano y todo eso, ya no comía steaks. Y dice que llegó el tiempo, hermano, que dice que volteó. Cuando volteó arriba, reconoció que sin Dios no podía hacer nada y que lo que tenía era porque Dios se lo había permitido. Entonces, cuando él reconoce eso, dice la palabra
En Daniel 4:25, puede mirar esto. En Daniel 4:25 al 37 dice que fue restaurado. ¿Por qué? Porque había permitido el orgullo, se humilló y reconoció que todo provenía o venía de Dios. Vemos otro ejemplo, a Pedro en Mateo capítulo 14, versículo 28. Pedro, usted sabe que caminó sobre el agua. Estaba caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada en Jesús. 14:28. 14:28. Entonces caminó sobre el agua, viendo a Jesús. Pero dice la Biblia que cuando él dudó, o sea, cuando quitó su mirada de Jesús, empezó a hundirse. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dejó de depender de Dios. En el momento que yo y tú dejamos de depender de Dios, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Pero Dios es tan bueno que no te deja hundido ni ahogado. De allá de lo más profundo del mar, allá donde andes con chamú o con Nimo o con el que andes allá abajo en el agua. De allá de abajo, tú nomás di, Señor, te necesito, tú eres Dios. Y Dios te saca. Dios te saca. ¿Por qué? Porque Pedro se empezó a hundir porque dejó de depender, podemos decir. Dice que se quitó su mirada de Jesús. Hermano, hermana, no dejemos de depender de Dios porque nos vamos a hundir. No digo que nos vamos a ahogar, pero nos vamos a hundir. ¿Cómo está hoy? No, hermano, pues me siento bien hundido. Bueno, pues vuelva a depender de Dios. Volvamos a depender de Dios. Dios lo puede volver a hacer. Dios sigue restaurando, pero tengo que depender de Dios. Entonces, no se trata solo de reconocer a Dios cuando las cosas van mal, porque ahí sí volteamos a Dios de volada cuando van las cosas mal. Pues queremos buscar a alguien a quien le echo la culpa. Pero si no se trata de depender a Él, de Dios, digo, cuando estamos bien también, en todo momento. Padre, gracias porque me puedo comer este steak. Gracias porque me puedo comer estos frijolitos y nada de malo en ello. Gracias, Señor, por esto. Gracias. O sea, fíjate, dependiendo de Dios. Gracias, Dios, porque tengo trabajo. Me pagan poquito, pero no le hace. Hay alguien que no está ganando nada. Yo he perdido poquito, pero gracias. Se fija, empezamos a ver las cosas de diferente manera. No, este mugre trabajo no paga nada. Y cálmate, hay otros que quieren tu mugre trabajo. Disculpe, pero es que en veces así somos. Esto no me va a alcanzar para nada. Pues a otros sí le alcanza para algo. Gracias por su entusiasmo. Entonces, número 5. Acuérdese, la Biblia nos está hablando. No se te olvide, ten cuidado. Y lo número 5. Acuérdese que Dios dice, cuídate. Ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Cuando el Señor está diciendo cuídate, que lo mirábamos ahí en la versículo, primer fíjese, primer versículo dice, tengan cuidado. Moisés continuó diciendo, tengan cuidado de cumplir todo lo que este día les doy para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Dice, si los cumplen serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. Note, hermano, que me impacta esto, hermano, porque si nosotros cumplimos lo que Dios nos dice que hagamos, usted y yo nos volvemos dueños. Y luego dice, no se olviden, no se olviden. Y luego en la otra versión dice, cuídate, cuídate de poner estos mandamientos en práctica. O sea, cuídate. Entonces, Dios nos está dando una advertencia. Dios nos está diciendo, hey, alerta, alerta. O sea, Dios está diciendo, ¿sabes? Cuídate. O sea, pon mis mandamientos, o sea, en práctica. Guárdalos, cuídalos, pero ponlos en práctica. Entonces Dios dice en Deuteronomio 8:11, dice, cuida de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Es una advertencia que Dios nos está dando. Termino.
También Dios nos dice, cuídate del orgullo. Acuérdese, porque Dios nos dice también, dice, no digas que lo que tienes, no sea que se te vaya a olvidar quién te lo dio y vas a decir, yo lo tengo porque yo. No, no, es por Dios. Entonces, el orgullo es el principio de la caída. Acuérdese que el diablo, esa fue la razón de su, órale, una patada. ¿Por qué? Porque se enorgulleció y se quería hacer mayor que Dios. Entonces, el orgullo es el principio de la caída. Dice la Biblia en Proverbios, primero es la soberbia y luego es la caída. O sea, primero se enorgullece y luego es una caída. Una persona que usted mira que se enorgullece, que se ensoberbece y tristemente no reconoce, viene la caída después. Por un ratito va a estar ahí el orgullo. Se va a sentir el mero mero o la mera mera. Pero de rato, el diablo, porque el diablo es así, el diablo nos engaña, pero es un miserable y todo lo que quiere es destruirnos. Primero te pone todo aquí, te pone aquí, o te sube aquí, y luego después nomás le hace así, ahora sí, vas para abajo, ahora sí, destruido, ahora sí, desterrado. Entonces, cuidémonos del orgullo, cuidémonos, que no se nos olvide que todo es por Él, que no se nos olvide que lo necesitamos a Él, que no se nos olvide que necesitamos depender de Él. Amén, dependamos de Él. El orgullo, le dije, es el principio de la caída. La autosuficiencia, o sea, cuando pienso que yo la hago solo, la autosuficiencia nos aleja de Dios y nos hace olvidar que Él es la fuente de todo. Le mencionaba a Nabucodonosor, se enorgulleció, Dios lo humilló, reconoció. Pues ese es el problema, porque hay momentos que Dios va a permitir para que nos humillemos, pero ni así nos humillamos muchas veces porque el corazón se ha endurecido. Vemos un ejemplo en Génesis, fíjese, capítulo 32, Génesis 32, del 9 al 12. Génesis 32, ya estamos terminando. Génesis 32 dice, el 9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. El 10 dice, menor soy que todas las misericordias, dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues, oiga esto, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. ¿Eh? O sea, en otras palabras dice, pasé nomás con el bastón o con la vara y ahora regreso con multitud de gente conmigo. Qué tremendo, ¿eh? El pensamiento de Dios. O sea, en otras palabras, cuando nos cuidamos, hermano, de no permitir que el orgullo, la soberbia se apoderen de nosotros, Dios tiene buen pensamiento para ti, para mí. Dios quiere bendecir, Dios quiere que seamos dueños, te decía, lo mirábamos ahí en Deuteronomio. Entonces Jacob reconoce que todo lo que tenía era por la gracia de Dios y ora humildemente. Padre, gracias, Señor, porque me fui nomás con un bastón, con una vara, pero ahora regreso con dos campamentos. O sea, regresó bendecido. Entonces, Pablo, otro ejemplo. Pablo, a pesar de sus logros, Pablo reconocía que todo era por la gracia de Dios. Recordemos que Dios da y Dios quita. Si olvidamos, oiga esto, si olvidamos que todo proviene de Él, podemos perderlo todo. Pero si reconocemos que todo es por Él, es lo contrario. Entonces, conclusión de esto es que Dios nos manda, hermano, a que recordemos y que no se nos olvide. En la
¿verdad? Recordar lo que está haciendo de gloria. Nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Gracias a Dios, unos de ustedes se conocen entre ustedes, pero unos de ustedes no nos conocen como éramos antes. Pero cuando, hermano, nosotros permitimos que Dios sea, pues, de quien dependemos, que sea nuestra mirada puesta en Él, entonces podemos decir, en verdad, que Dios ha sido bueno, en verdad, Dios ha sido fiel, y vivimos en gratitud, vivimos en humildad, y cuando digo humildad, estoy hablando reconociéndole a Él, dependiendo de su gracia. Entonces, hermano, es que podemos ver la bendición de Dios. Entonces, no olvidemos sus mandamientos, no olvidemos sus mandamientos, no olvidemos que Él es fiel. Entonces, lo que somos, lo que tenemos, es por su gracia. Dice aquí de Deuteronomio, donde dice, ándale, ¿te olvidas? Vas a estar destruido, hermano, porque si nos olvidamos de Dios, pues no la vamos a hacer. Necesitamos a Dios y no olvidemos de Dios. Y reconozcamos que sin Él, pues nada podemos hacer. Sin Él no tenemos nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder reflexionar en tu palabra. En verdad, Señor, muchas veces se nos olvida, Dios. Se nos olvida que todo viene de ti. Se nos olvida que debemos depender de ti, no de lo demás. Debemos depender de ti y lo olvidamos muchas veces. Perdónanos porque muchas veces, Señor, permitimos la autosuficiencia en nuestras vidas, pensando que lo que tenemos, lo que hemos logrado, es porque yo y es porque yo. Pero Padre, perdónanos en esta hora, Señor, porque hemos visto en tu palabra, Señor, que en verdad todo es por ti. Sin ti, Señor, no hubiera nada. Señor, ayúdanos a tu pueblo a reconocerte en todo tiempo. Señor, que no nos pase lo que a Pedro. Pedro, Señor, caminó, estaba dependiendo de ti, poniendo su mirada en ti, pero llegó el momento que empezó a quitar su mirada de ti. Tal vez la autosuficiencia, tal vez, Padre, empezó a enorgullecerse pensando que no tenía que depender de ti, que no tenía que mirar a ti, pero Padre, empezó a hundirse. Ayúdanos, Padre, en esta hora a tu pueblo, que no nos pase esto, Señor, sino al contrario, el tiempo, Señor, se acerca más de tu venida. El tiempo está más corto ahora, Señor. Ayúdanos, Padre, que en estos últimos tiempos, tu palabra dice que viviríamos esos tiempos peligrosos y sabemos que ya estamos en estos tiempos. Padre, ayúdanos, Señor. Sabemos que el enemigo, Señor, está trabajando hoy más que nunca para que no dependamos de ti, Dios, para que quitemos nuestra mirada de ti, para que dependamos de nosotros, de nuestra sabiduría, Señor, de mis dones, de mis talentos. Pero, Padre, ayúdanos a la iglesia a mantenernos humildes, sencillos, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, que sin ti no lo hacemos, que lo que tenemos es por ti, y ayúdanos a ser agradecidos contigo, sea poquito, sea mucho, que podamos reconocer que es por ti. Y Padre, que podamos reconocer y no olvidar que tú eres fiel, Señor, y que las promesas que nos has hecho las vas a cumplir. No importa qué tanto tiempo se lleve, no importa, ayúdanos a permanecer fieles, a permanecer confiando, a que no se nos olviden tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que selles este consejo en la tabla de nuestro corazón cada día, que todos los días podamos estar recordando que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tu misericordia es para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén. Amén.